Boreal Televisión presenta. Amigas y amigos, muy buenas noches, bienvenidos a EnQ a través de los canales de Boreal Televisión desde Santiago de los Caballeros, República Dominicana. Como siempre, para nosotros un placer enorme compartir con ustedes este ratito de la noche que muchas veces no nos alcanza, con las principales noticias nacionales e internacionales. Gracias a todos los que nos sintonizan en cualquier rinconcito del nunca mejor puesto de país inagotable, República Dominicana. Igual también aquellos que lo hacen a través de las distintas plataformas, aplicaciones y sistemas de cables en Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico, Centro, Suramérica, Europa y las islas del Caribe. Benito Cruz. Buenas noches. Quiero aprovechar para enviarle un saludo al señor Wilson Sánchez, que esta mañana me localizó y dice: mira, estoy en la capital y ya tengo 20 minutos parado. Tú que dijiste que no te gusta la capital anoche. Tengo 20 minutos de un tapón. Wilson es de los presentadores de la nueva generación. Sí. Bueno, muchacho, se ha destacado No, bastante. este es Wilson Sánchez, es empresario de la panadería, repostería. Bueno, yo creía, ¿cómo se llama entonces Wilson? Sweat. Wilson Sweat. Sí, bueno, de todas maneras, saludos para Wilson. Está nominado Wilson Sweat. Para saludos. A esta hora se está también haciendo el Cassandra. Yo no sé por qué lo hicieron a esta hora, pues nadie lo va a ver. Sí, debieron esperar a las 10 de la noche que terminara EnQ, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Señores, Agua Cascada, que es la calidad del agua embotellada, la garantía de la salud suya y la de su familia. Agua Cascada, para sus pedidos, llámese al 809-576-2713 de Agua Cascada, la calidad del agua embotellada. Seguimos con nuevos detalles o más detalles de el caso Calamar, y déjenme empezar por la solicitud de medida de coerción depositada por la PEPCA en el juzgado. Y usted recordará, y ustedes amigos también, que nosotros decíamos que en esa solicitud, tanto de orden de allanamiento, que fue la primera, y luego la solicitud ya formal de imposición de medida de coerción, estaba prácticamente la acusación, aunque se va a profundizar evidentemente en caso de llegar a un juicio de fondo, la acusación del Ministerio Público a los imputados en el caso Calamar. La solicitud de medida de coerción tiene 2.120 páginas. Nosotros decíamos que nos la iban a enviar, efectivamente, la tenemos. Igual que tenemos la solicitud de allanamientos a los imputados. 2.120 páginas tiene esta solicitud de medida de coerción. Si Cristian me hace el favor y me conecta aquí, donde se visualizan ya con pelos y señales las generales de cada uno de los encartados, como es el caso de Ángel Donald Guerrero Ortiz. Ahí se dan las generales de Donald Guerrero, el caso José Ramón Francisco de Jesús Peralta Fernández, Gonzalo Castillo Terrero, Daniel Omar de Jesús Camaño Santana, Ángel Andrés Guerrero, Luis Miguel Pichirilo Macabí, Claudio Silver Peña Peña, Princesa Alexandra García Medina, Aldo Antonio Gervasi Fernández, Ángel Gilberto Loco Armella, Alejandro Antonio Constanzo Sosa, Roberto Santiago Moquete Ortiz, Ramón David Hernández, Yadira
Yajaira Brito Encarnación, Marcial Reyes, a Analinda Fernández de Paula, Emir José Fernández de Paula, a Oscar Arturo Chalas Guerrero, Julián Omar Fernández Figueroa, Rafael Parmenio Rodríguez Bisonó, Agustín Mejía Ávila, Víctor Matías Encarnación Montero y otros de los imputados. Como ustedes pueden ver ahí, esa es la solicitud de medida de coerción depositada por el Ministerio Público con el esquema de conexión y cómo operaba esta estructura de acuerdo a la PEPCA. Debo decir que así como leí casi las 3.000 páginas del expediente de la operación Antipulpo, le he dedicado tiempo a esta también 2.120 páginas, que por supuesto eso no se lee de un tirón, de un día para otro, por eso ustedes ven. Y yo me imagino que usted está viendo de la manera periodística, y mérese usted los abogados que van a leer. Bueno, pero para usted poder hablar, siempre he dicho que la única forma de soltar la lengua es leyendo. Exacto. Porque mientras usted más lee, usted tiene más elementos para poder hilvanar las ideas. Y dedicarse a leer un expediente como este, miren, no es tarea fácil. Pero hay un detalle, por eso mencioné los expedientes anteriores, sobre todo la solicitud de medidas de coerción, porque los expedientes a profundidad se van a conocer en el juicio de fondo. Aunque esto parece más un expediente de juicio de fondo, una acusación formal, que una solicitud de medida de coerción. Pero la diferencia entre esta solicitud de medida de coerción y la de Antipulpo, y la del caso Coral 5G y el caso Coral, es que da la impresión de que este documento ha sido elaborado con toda la minuciosidad, porque primero está redactado en un lenguaje que es entendible para aquellos hasta que no tienen muchos conocimientos de derecho. Segundo, mantiene un hilo permanente de cada una de las acciones. En el caso Antipulpo, uno notaba que había brincos de perro a gatos, y usted decía, bueno, pero aquí se pierde el hilo. En este caso, el hilo se mantiene, o sea, la coordinación se mantiene, la coherencia en el relato de los hechos se mantiene, y evidentemente que esto demuestra que se tomó tiempo para redactar este caso o este expediente, lo que podría llevar a uno a la conclusión, quizás un poquito adelantada, de que defender estos casos va a ser difícil por la cantidad de datos que se aportan solo en esta solicitud de medida de coerción. Los mejores abogados estarán ahí presentes probablemente, como es el caso que voy a enfocar un poquito más adelante, o ahora, ligándolo con el tema de los abogados, de Laura Acosta y Nacef Perdomo, que son los abogados constituidos de defensa de Gonzalo Castillo. Ahora han querido freír a Laura y a Nacef porque entienden que el defender a Gonzalo Castillo como que es defender a alguien corrupto, cuando debe partirse del estado de inocencia, que es el estado natural del ser del dominicano establecido por la Constitución de la República. Ya no solo la presunción de inocencia, sino lo establece como un estado natural, el estado de inocencia. Todo el que esté acusado de una acción, Benito y amables amigos, tiene el derecho a la defensa, el derecho al debido proceso, a que se le presten todas las herramientas también para que pueda ejercer ese derecho a la defensa. Y los abogados
usted puede verlos en un caso que usted dice, pero ¿cómo está defendiendo esa persona? Bueno, es que ese es su trabajo. Ese es su trabajo. Y para eso estudiaron, pero aparece que a muchos de los que critican la decisión de Laura de aceptar la defensa de Gonzalo Castillo, se les olvida el papel que jugó Laura Costa para recuperar los terrenos de Bahía de las Águilas, que no le cobró un centavo al Estado Dominicano, que era una deuda moral, compromiso que tenía ella con su madre Piqui Lora, que había guardado todos esos papeles del robo que se quiso hacer y se llegó a hacer con los terrenos de Bahía de las Águilas a través de un decreto presidencial de Joaquín Balaguer que declaraba parte de los terrenos de Bahía de las Águilas como de utilidad pública y de vocación agrícola, cuando ahí no hay nada que sembrar, salvo que no sea turismo. Y Laura Acosta se hizo cargo de ese caso y no recibió un centavo del Estado Dominicano. Entonces ahora la critican porque está ejerciendo su profesión como abogada muy buena, igual que Nacet Perdomo. Sí. Todo el mundo tiene derecho a ejercer su profesión y todo el mundo tiene derecho a la defensa. Por eso no critico. A mí siempre he dicho que de las clases, los sectores de clases que más se atacan entre ellos mismos son los comunicadores. Así ahora hay también una especie de guerrilla o de guerra entre comunicadores, abogados, periodistas, que uno a veces no sabe dónde termina la línea fronteriza entre uno y otro, entre un comunicador, un político, un abogado en los medios de comunicación o un periodista. Enunciando, por ejemplo, la pensión que se le otorgó vía un decreto del Poder Ejecutivo a la esposa de Marino Zapeta. Usted podrá estar de acuerdo o no con Marino, pero de su conducta para enfrentar los actos de corrupción, usted no puede tener dudas. Que usted interprete que en un momento determinado jugó un papel que favoreció al actual presidente de la República. Si es así, muchos jugamos ese papel, porque reclamábamos lo mismo en las calles, en los medios de comunicación, el fin de la impunidad y la corrupción. Entonces todos trabajamos para que el presidente de la República hoy fuera Luis Abinader. Si la esposa de Marino Zapete tiene las condiciones, el tiempo debido para ser pensionada por el Estado Dominicano, usted dirá, sí, pero hay gente que tiene 9,000 pesos y a ella la pensionaron con 190,000 pesos. Trabajó unos 15 años o 10 años en Indotel, 15 años trabajó en otra empresa del Estado. Eso debía ser automático. Lo peor de todo es que el Estado Dominicano ejerce eso como una especie de privilegio, con pensiones solidarias y eso, pero si esa señora tiene el mérito para recibir, no importa que sea la esposa de Benito, la esposa de Marino Zapete o la esposa de San Pedro, si se lo ganó por mérito propio y tiene el tiempo para recibir esa pensión, bueno, pues bienvenida sea. Lo que debemos luchar es porque todos los dominicanos que hayan ejercido una función o desempeñado una función en el Estado reciban una pensión justa. Claro. No es criticar que a fulano le dieron una pensión que está muy por encima de las pensiones mínimas que se han dado. Lo ideal es luchar por los que tienen pensiones mínimas para que le eleven esas pensiones. Pero lamentablemente lo que vemos sobre todo en los medios de comunicación y en las redes sociales más que todo, es un ataque permanente entre gente que está en el mismo medio, en el mismo oficio. Pero ha surgido una camada de gente, sobre todo en las redes sociales, de gente nueva, que buscando nombradía, queriendo hacer acabar carrera, con todo el mundo, acaban principalmente con la gente que tenemos más de 40 años en los medios de comunicación y quieren desacreditar el trabajo porque hicieron un papel en un momento determinado y que ahora están callados. Como se les reprocha a algunos periodistas muy reputados que durante el gobierno pasado estaban permanentemente en cuestionamiento y cuando ganó el gobierno del presidente Abinader se retiraron de los medios de comunicación. Bueno, pero si usted
entiende que ya es tiempo de retirarse, ojalá yo tener la posibilidad de retirarme. Entonces que yo cuando me dieron la información de lo de la esposa de Zapete, yo inmediatamente busqué la información de quién era la señora y qué era su función. Y vi que tiene más de 35 años trabajando como cantante en la Compañía Lírica Nacional, es maestra de canto en la Escuela Nacional de Bellas Artes. O sea, en este momento ella tiene como 18 años trabajando en Bellas Artes, más de 37 como cantante en la Compañía Lírica Nacional. O sea que ya por lo menos en la Compañía Lírica Nacional estaba de pensión. O sea, la verdad que yo a veces no entiendo cuál es la crítica, si es envidia o qué, porque no lo pensionan a ellos por esas cantidades. Pero han Yo no hablaría de envidia, yo diría más buscar el morbo. El morbo y demostrar que son incorruptibles. No, hombre, no. Están buscando primacía en un medio que no han hecho carrera, que eso es lo triste. Hagan carrera. Duren más de 30 años y a los 30 años veremos cuál es el resultado de ustedes. Exactamente. Ustedes podrán alcanzar el sitial que han alcanzado los otros. Miren, a manera que uno va leyendo, les platicaba sobre la solicitud de medida de coerción, porque a manera que uno va leyendo ese documento, ese legajo de documento de 2.120 páginas, usted se va encontrando con cosas que diría el doctor Marino Vinicio Castillo, a quien aprovecho y saludo desde aquí, horrorosas. Desde persona fallecida en el año 2012, que firmaron una autorización, firmaron después de muerte, firmaron un poder para delegar en un abogado, en este caso la oficina de Ángel Lockhart, para gestionar ante el Estado Dominicano el pago, por ejemplo, de 2 parcelas que están ubicadas en el malecón de Santo Domingo. El pago de los terrenos donde se construyó el Central Río Jaina, que, dice el expediente, fue adquirido por la esposa de Trujillo por 100,000 pesos. Y el pago que se hizo ahora a través de empresas de carpeta que fueron disueltas después de las elecciones, se constituyeron en el año 2020, se disolvieron después de las elecciones 3 de ellas y una antes de la llegada de la toma de posesión de Luis Abinader. Evidentemente que fueron empresas creadas para esos fines. Y esos terrenos donde se construyó el Central Río Jaina fueron pagados supuestamente a los herederos de esa señora en más de 3,000 millones de pesos, cuando la venta original se estableció en 100,000 pesos. Los familiares de los propietarios de esos terrenos impugnaron esa venta, porque el Estado tampoco le había honrado ese compromiso. Cuando Trujillo, imagínese usted. Y resulta que a los herederos de los propietarios originales de esos terrenos donde se edificó el Central Río Jaina, no le dieron un centavo. Inclusive, ustedes recuerdan al abuelo, Guillermo Estepan, un tío político de él, lo revivieron para que firmara un poder para poder cobrar una deuda que tenía el Estado con él de unos terrenos que le apropió. Y estoy hablando de una persona que es parte de la familia Boreal, que es don Guillermo Estepan, cariñosamente el abuelo. A un tío de él lo revivieron y él firmó después de muerto. Oiga, ¿hasta dónde usted se encuentra con casos que hay en esta solicitud de medida de coerción? Pero no es ese, son innumerables de una operación bien pensada y con la idea de que no se iba a salir del poder, de que eso podía quedar así hasta que no se destapara de alguna manera. Como decía el expresidente, que iban a durar más de 40 años. Bueno, eso era Leonel Fernández que lo decía, que el PLD era una fábrica de presidente y quizás si no se hubiesen dividido, estuvieran en el poder. Yo sé que hay mucha gente, o debe haber mucha gente arrepentida de lo que de lo que se propició en octubre del año 2019, que produjo la salida del expresidente del PLD, Leonel Fernández.
Pero lo que uno se encuentra día a día en esta solicitud de medida de coerción es para pasarse más de una semana, un mes, diciéndole a ustedes para que conozcan y se empapen del asunto y no se lleven de los pluma de burro de la pluma de burro que se está hablando en los medios de comunicación, que hay muchísimos intereses, y sepan de qué se trata este entramado, que lógicamente todo esto hay que probarlo en los tribunales y que se defiendan, como decíamos ayer, cada quien inclusive puede salir de ahí fortalecido, como yo te señalaba el caso de Gonzalo Castillo. Si Gonzalo Castillo sale de ahí limpio y dice y con su nombre reivindicado, Sí. en el 2028 usted lo puede tener como candidato a la presidencia de la República. Ahora del lo que usted PLD. dijo ayer con respecto que esto podría ser la espada de... Bueno, Sí, porque esto, mira, es lo que dijo, ¿usted se recuerda que lo que dijo Jaime David? Están amolando cuchillo. no, pero para la garganta de todos. Sí, exacto. Para la garganta de todos. Sí, Por eso exactamente. nosotros señalábamos el tema del llamado al liderazgo político de la República Dominicana. Aquí puede haber intereses de todos los lados, inclusive Y que intereses pocos pueden internacionales. Mira, cuando regresemos, vamos a una pausa breve para ver si en este día podemos tratar otras cosas. Pero cuando regresemos, voy a hablar justamente de Gonzalo Castillo. Por favor, quédese con nosotros, que regresamos en un minuto.